compraventa, emptio venditio para los romanos, es un contrato por medio del cual una persona llamada vendedor o venditor se obliga a transmitir la posesión de una cosa, asegurando su pacífico goce a la otra llamada comprador o emptor, que se compromete a su vez a abonar por ella un precio consistente en una suma de dinero. Debemos recordar, respecto de lo dicho, que por la compraventa no se transmite la propiedad de la cosa, sino solo la posesión. Es importante que ustedes tengan en cuenta todo lo que estudiaron en la unidad 8 para distinguir los tres estadios, digamos así, en lo que se refiere a la relación sujeto-cosa. El sujeto respecto de la cosa puede ser el poseedor, el tenedor o el propietario de la cosa. Es imprescindible que sepan distinguir cuándo se da una situación y cuándo la otra. Entonces, en la compraventa, no es como ahora, la compraventa nuestra actualmente, ¿no es cierto?, donde se transmite la propiedad. Allá se transmitía la posesión de la cosa, la posesión pacífica, quieta, vacua. Entonces, por eso decimos que la prestación del vendedor, el que entrega la cosa, no se constituiría como un dare, sino más bien como un praestare. ¿Recuerdan cuando hablamos de obligaciones, en qué consistía, ¿no es cierto?, el objeto de la obligación? En cambio, sí consiste en un dare la obligación del que compra, porque él sí tiene que transferir la propiedad del dinero con el cual paga. Con el cual paga o abona el precio. Para que el comprador adquiera el dominio de la cosa, es necesario la traditio de la cosa. ¿Qué significa esto? Justamente el traslado de la cosa del digamos, del vendedor al comprador. Esto se refiere a una cuestión efectiva, la traditio, la verdadera entrega de la cosa. Y respecto de la cual la compraventa, es decir, la compraventa consensuada, funcionaría como una justa causa. Esto está relacionado con lo que vimos cuando vimos Mancipatio e Iure Cessio, ¿recuerdan? Porque el que vendía y por lo tanto cobraba el precio, o sea, recibía el precio, debía garantizar a la otra persona, ¿no es cierto?, que esa posesión, que nadie lo iba a molestar, ¿no es cierto?, en el disfrute de esa posesión que le entregan. Es allí, eso está referido también al tiempo que debía transcurrir para que el que pagaba el precio realmente se convirtiera en verdadero dueño de la cosa, ¿no es cierto?, que era el tiempo de la usucapio, ¿recuerdan ustedes? Un año para los muebles, 2 para los inmuebles. Eran muy cortos los tiempos en aquellos tiempos, valga la redundancia. Bueno, en la época posclásica, bajo la influencia del derecho oriental, comenzó a utilizarse la escritura, es decir, la documentación escrita, ya lo dijimos a eso. Así, el emperador Constantino exigirá que para la compraventa de inmuebles, ustedes saben que los inmuebles fueron cosas de mucha importancia en la economía, tanto de ayer como de hoy y la de siempre, no sé. ¿Para qué pensar cosas del futuro? Pero los inmuebles tienen mucha importancia en la economía. Entonces, a Constantino, un emperador de Oriente, se le exigirá para la compraventa del tiempo, ¿no?, en que estaba dividido, él después los vuelve a unir al imperio. Constantino exige entonces para la compraventa de inmuebles el documento por escrito. Y aparte hacía constar el pago de los impuestos, que era el propósito principal por el cual exigía que se pusiera la compraventa por medio escriturario, es decir, por medio de la escritura.
mediante un documento escrito. Lo que quería es, como siempre, cobrar impuestos, como se hace hoy en día. Bueno, en la época de Justiniano, se permite elección de las partes que se formalizara por escrito o no, es decir, las partes convenían si se iba a hacer un documento por escrito o no. Y si bien continúa encasillando, es decir, considerándose a la compra-venta entre contratos consensuales, esto determina, si las partes optaban por la forma escrita, ¿no es cierto? El contrato no se perfeccionaba, se consideraba que el contrato no se perfeccionaba hasta que existía ese documento, se celebraba ese documento por escrito. Entonces ya empiezan a haber algunas diferencias. La compra-venta es una institución del derecho de gente, como ya dijimos, y consecuentemente, al ser del derecho de gente, necesitaba de la traditio, la verdadera traditio, y esta modalidad va a reemplazar a la vieja, ¿no es cierto?, manquipatio que habíamos visto en los primeros tiempos. Es decir, cuando ya podemos hablar de un verdadero contrato de compra-venta, ¿no es cierto?, es porque se ha dejado de lado la formalidad de la manquipatio, aquella formalidad tan rígida que venía del antiguo derecho civil quiritario. Respecto de este contrato, tenemos que, y del consentimiento que se daba, hay que destacar que en Roma regía el principio de que nadie puede ser obligado a vender una cosa en contra de su voluntad. Desde la época clásica se acostumbró también a utilizar el instituto de las arras, es decir, para obligar al cumplimiento, ¿no es cierto?, de aquello que se había prometido. Esto veía en algunos casos una excepción. Y había casos en los cuales se podía obligar a la venta de la cosa, ¿no es cierto? En el tiempo del emperador Antonino Pío, él dictó una constitución imperial respecto del esclavo que era maltratado por el dueño. Recuerdan que ya lo vimos a eso cuando vimos en la unidad 4, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la condición jurídica del esclavo y de cómo era realmente la condición, cómo vivían respecto de los esclavos que estuviesen asentados o cumpliesen trabajos en un lugar o en otro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por supuesto que cuando hablamos de la época de Antonino Pío, ya había sucedido la cuestión del cristianismo, ya empezaban a entrar otro tipo de idea dentro de lo que era el trato a la persona, ¿no es cierto? Y considerar definitivamente al esclavo como un ser humano. Entonces, había una provisión, sí, por supuesto que respecto al derecho antiguo, derecho civil, el dominus tenía derecho de castigar, por ejemplo, darle de comer al esclavo, él era dueño de su vida, pero aparecieron, ¿no es cierto?, para morigerar, y nada menos que con el emperador Antonino Pío, ¿no es cierto?, que fue una persona, justamente por eso se le decía Pío, muy piadosa, ¿no es cierto? Entonces dictó esa constitución. Y también se obligaba a vender, también era una obligación la venta, ¿no es cierto?, cuando en épocas de escasez o en épocas de grave calamidad, como por ejemplo el COVID-19, ¿no es cierto?, se obligaba a los dueños de los cereales a venderlos, a no acopiarlos, a venderlos. Bueno, no tenían los silobolsas en ese tiempo, pero también se les obligaba a vender. Respecto de las arras, es decir, este modo de garantizar o de confirmar la venta, consistía en la entrega de un objeto o de una suma de dinero que hacía el comprador al vendedor, ¿no es cierto?, para garantizar, para confirmar la operación, digamos así. Y podía ser confirmatoria, penal o penitencial. Bueno, esas clasificaciones que sí vienen del derecho romano, ¿no es cierto? Pues será reconfirmatoria, dice, en la época clásica el comprador solía entregar al vendedor, para dar firmeza al contrato, un anillo o una cantidad de dinero, y cumplida
con la entrega de la cosa, es decir, formalizado el contrato, ya pagado el precio, el vendedor debía devolverlo. Si trataba de un anillo, devolvía el anillo. Y si se había recibido una suma de dinero, esta podía devolverse o convenirse de que sea imputada al precio, porque obviamente que era como un anticipo del precio. Respecto de las arras penales, en la época de Justiniano, tuvieron carácter de arras penales para asegurar la posterior redacción por escrito. Ya dijimos, vieron cuando las partes decían, bueno, sí, hacemos este contrato consensual de la compraventa, pero lo vamos a elevar, lo vamos a un documento por escrito. Entonces, para asegurar ese escrito, esa formalidad por escrito, se podía dar también unas arras que se llamaban arras penales si no se confirmaba o no se llegaba a poner por escrito esa compraventa. Si el que la había dado era el comprador, por supuesto, y se arrepentía, perdía ese dinero que había dado, y se trataba si se trataba del vendedor, no, perdón, si se trataba del vendedor, el que había dado la arra y se arrepentía, podía devolverla, o debía devolverla más otro tanto. En cambio, si el que se retractaba era el vendedor, el comprador, perdía la arra, ¿no es cierto? Perdía la cantidad de dinero. En cuanto a las arras penitenciales, consistían en la situación, es decir, estaban relacionadas a la situación en que se desistía del negocio, ¿no es cierto? Por eso se llamaban penitenciales. El dinero de las arras servía, no se devolvía, sino que servía como un medio expiatorio, y ya así de allí el nombre de arras penitenciales. Respecto del objeto de la compra-venta, decimos que pueden ser objeto de compra-venta todas las cosas que están dentro del comercio. Esto ya lo saben, ¿no es cierto? Por lo que se vio también en la unidad, creo que en la unidad 8, perdón. También tiene que tratarse de cosas, pueden ser cosas corporales, el objeto de la compra-venta, o también cosas incorporales, como por ejemplo el derecho de servidumbre. Y también podían ser objeto de la compra-venta las cosas futuras. Esto se denominaba emptio spei, es decir, compra de una esperanza o de lo que se tenía esperanza de conseguir. El ejemplo de esto es: te compro lo que pesques echando la red una o dos o tres veces. Entonces se formalizaba el negocio, se pescara un solo pez o varios. La emptio rei sperata, o cuando se compraba una cosa esperada, te compro la próxima cosecha, es decir, aquí hay como una especie, digamos, de incertidumbre, pero si se ha procedido a la siembra del campo, es dable esperar que se produzca, ¿no es cierto?, alguna cosecha en alguna medida, ya sea de una cosecha grande o no. Entonces, esos eran los ejemplos en los cuales el objeto estaba un poco, era una cosa futura, perdón, no era una cosa que existía en el momento. Respecto de la cosa ajena como objeto del contrato de compra-venta, se entendía que el vendedor se comprometía. Si alguien vendía una cosa ajena, se entendía que el vendedor se comprometía a adquirirla para después hacerle la transferencia al comprador. De lo contrario, por supuesto que el negocio se resolvía con el pago de los daños y perjuicios correspondientes. Respecto del precio de la compra-venta, este debía ser en dinero, la cantidad debía ser cierta y el pago debía ser verdadero. Y luego, con posterioridad, también respecto del precio, se predicó de que debía ser también justo, ya en época tardía. En lo que se refiere al precio en dinero, para los proculeyanos, entendían que debía ser una pecunia numerata, es decir, dinero constante, y solamente lo que diríamos ahora efectivo.
Para los sabinianos podía ser otra cosa. La solución la dio Justiniano, que le dará la razón a los procurellanos, es decir, debía ser pecunia numerata, es decir, dinero, no otra cosa. Ya van a ver ustedes que después aparecen entre los contratos innominados la célebre permuta, que va a tener algo similar a la compra-venta, pero va a tener unas connotaciones que la hacen un contrato especial. La discusión respecto de esto puede estar motivada con el propósito de los sabinianos de incluir la mutatio, ve, ahí está la permuta, dentro del régimen de los contratos, porque al principio la permuta nació como un contrato innominado, y esto se sigue de lo que ya dijimos en los contratos en general, que para ser considerado contrato tenía que tener un nombre, es decir, estar nominado, ya sea en el derecho civil quiritario, cuyos contratos casi desaparecieron de la práctica, de la vida diaria, o tener un nombre en la acción que le daba el pretor. Más tarde la permuta será incluida en la categoría de contratos innominados. Así toda la permuta se perfecciona con un adatio, es decir, era un contrato real, que lo diferencia de la compraventa que decimos que es un contrato consensual. Y aparte en la permuta, lo que se transfiere, ya lo van a ver, no es la posesión de la cosa, sino que ambos contratantes transfieren la propiedad de una cosa distinta, que puede ser equivalente digamos, equivalente en cuanto a su valor. Respecto del precio, cuando decimos precio cierto, el precio a pagar debe tener una cierta certidumbre, es decir, una cierta certeza, una cierta determinación, o por lo menos puede ser determinable, es decir, que haya una posibilidad de determinarlo. También se dice respecto del precio que debe ser verdadero, o verum, es decir, que no debe ser simulado, porque en el caso de un precio simulado ya no estaríamos ante una compra-venta, sino ante una donación, ¿no es cierto? Porque si el precio es simulado, quiere decir que el que compra se hace con la propiedad de la cosa, ¿no es cierto? No realiza una verdadera contraprestación. A eso lo vimos o es referido a la unidad 7, ¿no es cierto? Cuando vimos acto jurídico. Después, respecto al precio, se predicó ya tardíamente, en la época posclásica, esto de que el precio tiene que ser justo, de que el precio tiene que ser justo. En la época posclásica se estableció entonces que el precio debía ser justo. Justiniano estableció la rescisión del negocio en caso de lesión enormis, es decir, de una lesión grave respecto de que transfiere, ¿no es cierto? Lo que ocurría cuando el precio por el cual se transfería la cosa era inferior a la mitad del valor de la cosa. Entonces, para estar ante un precio justo, debía determinarse que este fuera acorde al valor de la cosa. Y el valor de la cosa se determinaba, ¿no es cierto?, respecto del valor que corrientemente tenía, digamos, hoy podemos decir en el mercado, en las negociaciones corrientes respecto de ese tipo de cosas. También respecto de la compra-venta, surgen acciones, porque teníamos un contrato que tenía su nombre y por lo tanto estaba munido de acción, ¿no es cierto? Sabemos que las acciones están referidas a la etapa en que hay que reclamar el cumplimiento, porque ya sabemos que como todo origen de obligación, el contrato está destinado a nacer, a cumplirse y allí, digamos, a disolverse la relación que unió al comprador al vendedor, o al acreedor y al deudor. Entonces, las acciones que emanan de la compra-venta pueden ser, o son, mejor dicho, la actio empty, que es la que puede articular el comprador contra el vendedor para lograr la posesión de la cosa,
vacua, la posesión vacua y pacífica de la cosa. El vendedor, en caso de haberse de deterioro o destrucción de la cosa, responde en el caso de dolo o en el caso de culpa, pero no responde cuando la cosa se destruyó, ¿no es cierto?, por caso fortuito y por mayor. Ahí hay que remitirnos a todo lo que estudiamos, ¿no es cierto?, respecto de obligaciones. Como ven, el tema de los contratos está, digamos así, traspasado por todos los conceptos que vimos en obligaciones. También surgen de la compra-venta la llamada actio venditi. Es aquella que puede articular el vendedor contra el comprador justamente para exigir el pago del precio y eventualmente el pago de intereses y accesorios. Esto se va a dar cuando no se pague el precio en la forma que se estipuló o se pague tardíamente, en el caso de la mora, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? El comprador debe el precio, aunque la cosa se haya destruido por caso fortuito y fuerza mayor, lo que dijimos recién, antes de efectuarse la entrega. Los riesgos de la cosa son a cargo del comprador, excepto dolo y culpa del vendedor, que tiene el deber de custodia de la cosa. Cuando vimos obligaciones, vimos los casos excepcionalísimos, que es cuando el que tiene obligación de entregar la cosa tiene además del deber de custodia de la cosa. Que eran los casos de las personas que, por ejemplo, del tintorero que recibía cosas para, ¿cómo es? Para limpiar, o aquellas cosas que se ingresaban en los establos. Por lo tanto, la persona que era dueño del establo debía asegurar que las cosas no se deteriorasen o no se perdiesen. Bueno, decimos que si clasificamos el contrato de compra-venta, decimos que es un contrato de buena fe. Ya sabemos que viene del derecho de gentes, y como es un contrato de buena fe, tiene elementos naturales. Esto nos remite a aquellos que estudiamos cuando hablamos del acto jurídico. Recuerdan ustedes que el acto jurídico podía tener requisitos, elementos esenciales, elementos accidentales y elementos naturales. El contrato de compra-venta es el contrato típico y ejemplo de la existencia de esos elementos naturales. Dijimos que los elementos naturales se llaman así porque devienen de la misma naturaleza de cada uno de los contratos, y en el caso de compra-venta, los elementos naturales que están implícitos en la negociación serían la garantía de evicción y la garantía por los vicios redivitorios. La evicción es la garantía por los vicios jurídicos. Son aquellos vicios de los cuales debe responder el que vende, ¿no es cierto?, garantizando al comprador, primero que la cosa le pertenece, es decir, que es el dueño de la cosa, y después garantizando además que la cosa no está ni embargada ni hipotecada. O sea que la cosa está libre. Esa sería la garantía por los vicios jurídicos o garantía de evicción. También esto está relacionado con lo que vimos también respecto de la manquipatio, cuando decíamos que en el periodo ese que esperaba para ser verdadero dueño o plenamente dueño, es decir, adquirir realmente el derecho de dominio después de habérsele entregado la posesión de la cosa, debía esperar, ¿no es cierto?, el tiempo del oscapio, y era en ese tiempo en que él podía ser, digamos, el comprador, ¿no?, molestado por alguien que dijese tener un mejor derecho sobre la cosa. De ello debía responder mediante la actio autoritatis el que había vendido, es decir, el que había transferido la cosa a cambio del pago de un precio. Entonces, la evicción, decimos entonces, es típico de los contratos onerosos, ¿no es cierto?
Es típico de los contratos negros. También está, respecto de esto, como elemento natural, la garantía por los vicios retributorios. Esto garantiza que no existan vicios materiales en la cosa que se transmite y que hagan de que ella no pueda ser aplicada para el fin que se tiene previsto. Entonces, la garantía por los vicios redimitorios consta de dos acciones, que es la actio redimitoria propiamente dicha, que tiende a lograr la resolución del negocio, la devolución del precio y, por supuesto, la devolución de la cosa, contra la devolución de la cosa. Debía ser articulada esta acción dentro de los 6 meses siguientes a la celebración de la venta. Y también dentro de los vicios redimitorios aparece como posible la actio quanti minoris, esa que tenía por objeto lograr una aminoración del precio, es decir, que el precio se baje a raíz del defecto que tenía la cosa. Ustedes saben que para que se cumpla, es decir, para que realmente pueda articularse esta acción, el defecto de la cosa no debe ser ostensible en el momento de la realización de la celebración del acto, es decir, de la celebración del contrato de compra-venta. Es decir, debe ser un vicio oculto de la cosa. Y debe ser un vicio, además, oculto de tal manera que la persona que compra y que va a pagar el precio no pudo conocerlo aún teniendo una actitud diligente respecto del negocio que va a realizar. Recuerden que en aquel tiempo no había otra forma de verificación como sí las tenemos hoy, por ejemplo, en la transmisión de una cosa inmueble, que podemos ir al registro y ver quién es el dueño, ¿no es cierto? Aparte, ya sabemos que actualmente se exige la formalidad de la escritura pública y eso trae mayores garantías, ¿no es cierto? Porque consta de la actuación de un notario, ¿no es cierto?, que tiene todas las funciones fidefacientes para realizar el acto. Entonces, ellos no contaban con la cuestión de los registros porque no se utilizaba, no era del genio de los romanos, eso viene con costumbres de Oriente, y entonces había que estar en ese tiempo en que había que esperar que transcurra el término del usucapio, muy atento para poder articular cualquiera de estas dos acciones. Entonces, como elementos naturales que surgen de la compra-venta, entonces tenemos la garantía de evicción y la garantía por los vicios redimitorios. Recuerden también que respecto a estas dos acciones, que después las van a ver de nuevo, son acciones honorarias, ¿no es cierto? Porque devienen de la actividad fundamentalmente del pretor y de los ediles curules, sobre todo la quanti minoris. Entonces, esos son los elementos naturales que surgen naturalmente, valga la redundancia, del contrato de compraventa. A fin de modificar, digamos, algunos efectos del contrato, ya sea agregando alguna cláusula, las partes podían agregar a ese contrato una serie de estipulaciones llamados pactos agregados. Ya hablamos de esa especie de sinonimia entre las palabras convención, contrato y pacto, pero acá les llamamos pactos agregados a la compra-venta. Y van a ser exigibles justamente porque están agregados a un contrato reconocido por el derecho civil y que estaban munidos de acciones. Entonces, estos pactos agregados a la compra-venta pueden ser el pacto llamado de la lex commisoria, se daba cuando un negocio era subordinado a una condición resolutoria. Ya sabemos que las condiciones podían ser suspensivas o resolutorias,
acá, cuando se trata de una lex comisorio, de un pacto comisorio, siempre se subordina digamos, se condiciona en la vida, digamos así, el contrato a una condición resolutoria. Por ejemplo, que el comprador pague el precio en un plazo determinado. Si no ocurre así, debe restituir la cosa más los frutos, es decir, se rescinde el contrato. Después estaba el pactum displicentiae o displicentiae, como quieran decirle. Aquí el negocio se subordina también a una condición resolutoria de que si no resulta del agrado del comprador, en un plazo determinado el contrato puede resolverse. Es decir, el comprador compra la cosa, se hace el negocio de compra-venta, pero se le da un plazo para que vea si es de su agrado la cosa. Si no es de su agrado, se resuelve el contrato, ¿no es cierto? Por supuesto, si se resuelve o si esta persona hace